¿Alguna vez han pensado cómo se escribe la receta del universo? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a decodificar el lenguaje secreto de la química, que no es otra cosa que el manual de instrucciones de todo lo que existe. A ver, empecemos con algo que seguro hemos visto 1000 veces, la famosa ecuación del agua. H2 más O2 nos da H2O. Sencillo, ¿no? Pues no tanto. Hay un problemita aquí. De hecho, así como la ven, esta ecuación está mal. Rompe una de las reglas más básicas del universo. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué está pasando y, claro, a arreglarlo. Bien. Como en cualquier buena receta, lo primero es entender los ingredientes. ¿Qué son exactamente estas moléculas? Y más importante, ¿qué es lo que las mantiene unidas? La respuesta está en una especie de pegamento cósmico, el enlace químico. Es esa fuerza invisible que hace que los átomos se junten para formar todo lo que conocemos, desde una molécula de agua hasta la complejísima doble hélice de nuestro ADN. Ahora, lo más interesante de este pegamento es que no es igual para todos. No. Aquí hay una lucha de poder constante, una batalla por los electrones. Y cómo se libra esa batalla lo determina absolutamente todo. Y aquí está el truco. Todo se reduce a un concepto llamado electronegatividad, que no es más que la fuerza con la que un átomo jala a los electrones. La diferencia de esa fuerza entre dos átomos nos dice qué tipo de enlace van a formar. Si la diferencia es chiquita, como que comparten los electrones de forma justa. Pero si la diferencia es muy grande, uno de los átomos se los roba por completo al otro. Pero ojo, que aquí la cosa se pone interesante. Resulta que una molécula puede estar llena de enlaces que son polares, y sin embargo la molécula completa ser apolar. ¿Cómo es eso posible? Pensemos en el dióxido de carbono. Es el ejemplo perfecto. Imaginen que el carbono está en el medio y los dos oxígenos están a los lados, uno a cada lado, tirando de los electrones. Tiran con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. Es como jugar a la soga y que nadie gane. Un empate técnico, ¿no? Las fuerzas se cancelan entre sí. Al final del día, la forma, la geometría de la molécula es la que manda. Muy bien, ya entendemos los ingredientes y las fuerzas que los unen. Esto es clave, porque nos ayuda a predecir cómo se van a comportar. Ahora sí, es momento de aprender a leer las instrucciones de la receta, o sea, los símbolos de una ecuación química. La verdad es que es bastante lógico. Todo lo que está a la izquierda de la flecha son los reactivos, o sea, nuestros ingredientes. La flecha en sí misma significa produce o se transforma en. Y a la derecha, claro, tenemos los productos, el resultado final de nuestra cocina química. Aparte de eso, a veces vemos unas letritas entre paréntesis. Nos dan información súper importante. El estado en el que está cada sustancia. Y aquí, mucho cuidado. Es fácil confundir la L de líquido, que es una sustancia pura como el agua, con AQ de acuoso, que significa que algo está disuelto en agua, como cuando le echamos sal al caldo. Y bueno, con todo esto que ya sabemos, regresemos al misterio del principio. ¿Por qué dijimos que la famosa ecuación del agua estaba mal? Porque así como estaba, violaba la ley más sagrada de toda la química. Se trata de la ley de conservación de la masa. Es una idea simple pero poderosísima. La materia no se crea ni se destruye, solo se reorganiza. Esto quiere decir que la cantidad de átomos de cada elemento tiene que ser exactamente la misma al principio y al final de la reacción, ni uno más ni uno menos. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Con un método llamado balanceo por tanteo, que en el fondo es ir probando hasta que nos cuadren las cuentas. La regla de oro aquí es: solo podemos poner números grandes, llamados coeficientes, delante de las moléculas. Jamás, pero jamás, podemos cambiar los numeritos de adentro de una fórmula. Vamos a hacerlo paso a paso con nuestra receta de agua. Ok, a contar se ha dicho. Del lado de los reactivos, a la izquierda, tenemos 2 átomos de oxígeno. Pero del lado de los productos, a la derecha, solo tenemos uno. ¿A dónde se fue el otro? Un átomo de oxígeno acaba de desaparecer, y eso, según nuestro amigo Lavoisier, es imposible. Bueno, lo primero que se nos ocurre es poner un 2 grande, un coeficiente, delante de la molécula de agua. ¡Genial! Ahora sí tenemos 2 oxígenos a cada lado. El problema es que al hacer eso, ahora tenemos 4 hidrógenos en los productos, y seguimos con solo 2 al principio. Acabamos de arreglar una cosa y descomponer otra. Así es esto del tanteo. Pero la solución es sencilla. Simplemente ponemos otro coeficiente 2, esta vez delante del hidrógeno de los reactivos. Y listo. Contemos de nuevo. 4 hidrógenos a la izquierda, 4 a la derecha. 2 oxígenos a la izquierda, 2 a la derecha. Ahora sí.
Esta es la receta correcta y completa para hacer agua. Ahora que ya sabemos balancear, llegamos al punto más importante y quizá el más contraintuitivo de todos. Entender que se conserva de verdad en una reacción es fundamental, porque aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Y aquí está la clave. Pongan mucha atención. La masa total y el número de átomos de cada tipo siempre se conservan. Eso es la ley. Pero, y este es el gran pero, hay cosas que no siempre se conservan. ¿Cómo qué? Pues el número total de moléculas, o el número total de moles, que es solo una forma de contar moléculas en grupos grandes. Y esta de verdad es la trampa conceptual en la que caemos casi todos. Veámoslo con nuestro ejemplo del agua. Empezamos con 3 paquetes o moles de reactivos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero terminamos con solo 2 moles de producto, 2 moles de agua. Pasamos de 3 a 2. El número de átomos es idéntico antes y después, pero la cantidad total de moléculas cambió. Para cerrar, vamos a analizar un error muy común. Imaginemos que para balancear la ecuación, en lugar de poner un coeficiente, alguien cambia H2O por H2O2. ¿Por qué eso es un error pero tan grave? Y aquí está la respuesta definitiva. Los coeficientes, los números grandes que ponemos delante, cambian la cantidad. Nos dicen necesitamos 2 moléculas de agua. Pero los subíndices, esos numeritos de abajo, definen la identidad de la sustancia, su calidad. Cambiar H2O a H2O2 no es ajustar la receta del agua, es escribir una receta completamente diferente para otra cosa, el peróxido de hidrógeno. El punto final es este. Para balancear una ecuación, nunca, jamás se tocan los subíndices.